Ahora vamos a deducir la ecuación de continuidad a partir de las ecuaciones de Maxwell. Recordando, vemos que las dos ecuaciones de la divergencia del campo eléctrico y el magnético son la ley de Gauss, del rotacional del campo eléctrico tenemos a la ley de Faraday y del rotacional del campo magnético es la combinación de la ley de Ampère con el término J agregado por Maxwell. Si nosotros observamos en estas dos ecuaciones, tenemos el vector D, que representa el vector de inducción eléctrica. Y aquí la pregunta es si esta D es la misma para ambas ecuaciones, la que aparece en la ley de Ampère-Maxwell y la que aparece entonces en la ley de Gauss. Para poder entonces comprobar esto y que esta D represente el mismo ente físico, vamos a aplicar la divergencia a ambos lados de la ecuación 2 de la ley de Ampère-Maxwell. Primero comenzamos por el lado derecho. Aquí tendremos entonces la divergencia de J más la derivada parcial de D con respecto a T. Nos queda entonces el primer término, la divergencia de la densidad de corriente eléctrica de conducción más la divergencia de la derivada parcial con respecto al tiempo del vector de inducción eléctrica. Aquí es posible realizar el intercambio de esta derivada parcial por el operador divergencia cuando el campo tiene derivadas parciales suaves. Por lo tanto, al intercambiar esto, quedaría afuera del paréntesis por la derivada parcial de la divergencia del vector de inducción eléctrica. Y aquí nos quedaría la divergencia, entonces, de la densidad de corriente de conducción eléctrica. Ahora vamos a aplicar la divergencia del lado izquierdo de la ecuación, que sería la divergencia del rotacional del campo magnético, y vemos que el resultado va a ser igual a 0. Esto, si lo podemos ilustrar, podríamos decir que el operador nabla es un vector y podríamos aquí expresar el campo magnético. Por lo tanto, el rotacional vemos que es ortogonal y por lo tanto, al ser ortogonal, esto es igual a 0 y nuestra expresión nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a de la ecuación 3 de la divergencia del vector de inducción campo eléctrico igual a ρ, que representa la densidad de la carga eléctrica, lo que vamos a hacer es aplicar la derivada parcial con respecto a t y por lo tanto nos quedaría así: derivada parcial con respecto a t de la divergencia de D igual a la derivada con respecto a t de ρ, que es la densidad de corriente eléctrica, densidad de la carga eléctrica, y nosotros podemos ver que esto es entonces equivalente a este término del lado derecho. Ahora, si todo este término es igual a la derivada parcial con respecto a t de la densidad de carga eléctrica, podemos realizar esta sustitución aquí y nos queda entonces esta ecuación, que es la ecuación de continuidad de la conservación de la carga, que es algo análogo a la ecuación de continuidad
que se ve en mecánica de fluidos. Continuando con esto y teniendo acá la divergencia al reordenar los términos, pasamos el término hacia acá y entonces nos queda que la divergencia de la densidad de corriente de conducción es igual a menos la derivada parcial con respecto a T de la densidad de carga eléctrica. Y ahora vamos a ver qué pasa si del lado izquierdo esto fuera mayor a 0. Entonces este término tendría que ser menor a 0. Por lo tanto, en un volumen cerrado podríamos ver que la carga decrece debido a que las cargas van a escapar de este volumen y va a existir entonces un flujo de corriente saliente. En el caso contrario, si de este lado tuviéramos un valor negativo y fuera menor a 0, entonces este término sería mayor a 0 y la carga se incrementa entonces en el interior de este volumen y tendríamos un flujo de corriente entrante. ¿Y qué pasa entonces si nosotros tuviéramos este término de la izquierda igual a 0? Podrían suceder dos casos. Tendría que ser este término igual a 0, por lo tanto, y uno de los casos es que no haya ningún flujo y se mantenga el volumen siempre con la misma carga, igual, o que la misma carga que entre sea igual a la misma carga que sale. Y esta densidad de carga eléctrica sea constante. Y al ser igual, pues esto es igual a 0. Entonces son estos tres casos y se derivan entonces la ecuación de continuidad a partir de la ecuación de la ley de Gauss y de la ley de Ampère-Maxwell.